Muy buenas tardes, querido embajador, queridos amigas, amigos. Bienvenidos a Casa de América con motivo de este nuevo encuentro del ciclo América Vota, dedicado hoy a analizar las elecciones legislativas en Colombia, un país cuya vida política y social sigue siendo un referente imprescindible para comprender el presente de América Latina. Quiero saludar y agradecer especialmente a los ponentes que nos acompañan, a Fran Sevilla, periodista de Radio Televisión Española, distinguido recientemente con el prestigioso premio Cerecedo, que yo estuve ahí, y que acabas de venir de Ucrania. Muchísimas gracias por venir prácticamente del aeropuerto a Casa de América. A Jorge Resina, profesor de la Universidad Complutense, bienvenido. Y a Marta Nebot, periodista y moderadora de este acto, cuya labor de conducción contribuirá una vez más. Me llamo Laura. Marta Nebot. Bueno, pues perdóname, sí, efectivamente. Pues nada, que contamos muchas veces contigo, o sea que perdona esta pequeña confusión. Nos reunimos en un momento particularmente significativo para Colombia. Las elecciones legislativas se celebrarán el próximo 8 de marzo y no solo renovarán el Congreso, sino que también servirán de termómetro político y social de cara a las elecciones presidenciales de mayo, las cuales también analizaremos en esta casa. En un país donde la pluralidad política convive con profundas tensiones territoriales, económicas y sociales, estos comicios representan una oportunidad para medir el pulso ciudadano, evaluar el grado de confianza de la población en las instituciones y observar cómo evolucionan las demandas de una sociedad que busca siempre el desarrollo, la seguridad y la estabilidad. El contexto regional añade desde luego gran complejidad a este análisis. América Latina atraviesa una etapa marcada por la polarización, la desconfianza hacia las élites políticas y la persistencia de desigualdades estructurales, y con el tema de seguridad como leitmotiv de todo debate. A ello se suma, sin duda, el impacto de la administración Trump, cuyas políticas globales y específicamente hacia la región han contribuido a intensificar tensiones diplomáticas, económicas, sociales, migratorias, afectando especialmente a países con dinámicas internas frágiles o con conflictos abiertos. Colombia, por su posición estratégica y por su papel en la geopolítica continental, ha sentido probablemente con especial intensidad estas presiones externas, tanto de Estados Unidos, desde luego, pero también ya de otros actores relevantes en la región, como es China, que es el principal socio comercial. Y como también parte del contexto regional, se observa un cambio de ciclo político quizás general. Hay una ola de izquierdas hace unos años y ahora parece ser que hay una ola que va en el sentido contrario, en todo caso con un populismo afianzado. Desde la Casa de América creemos firmemente en la importancia de generar espacios de reflexión rigurosa y plural, como es esta, y por ello agradecemos profundamente la presencia de nuestros ponentes, cuya experiencia y conocimiento nos permitirán comprender mejor este momento decisivo para América. Bienvenidos a Casa América y les dejo con Laura. Pues muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas a Casa de América. Vamos a tratar sobre estas elecciones legislativas que son ya este domingo 8 de marzo y para ello, bueno, pues contamos con dos expertos que han estado muy recientemente además en Colombia. Y bueno, vamos a empezar a hablar con Jorge Resina. Él es profesor de Ciencia Política en la Complutense, investigador del Instituto Complutense de Estudios Internacionales. Me decías que habías estado hace unos días nada más en Colombia, en Bogotá, y yo le preguntaba, ¿y cómo está ese ambiente preelectoral estos días? Y él me ha dicho, se nota cierta apatía en la ciudadanía y que no es algo nuevo, ¿no? Que hay esa tasa de abstención suele ser muy elevada, fruto de ese hastío que hay un poco de forma generalizada en Colombia. Ahora profundizamos en el tema. Y a mi derecha, esto parece un partido de tenis, Fran Sevilla, corresponsal en infinidad de conflictos, acaba de volver de Ucrania, esta mañana estabas en Varsovia, o sea que es que acabas de aterrizar, ha estado bueno, pues en infinidad de conflictos en Irak, en Afganistán, en México, en Colombia también has estado hace apenas un mes, me hablaba pues que ha estado en infinidad también de procesos electorales, por ejemplo, aquellas elecciones, la victoria de Uribe en 2002, por ejemplo, ha entrevistado a muchos presidentes
colombianos. Bueno, pues pese a este currículum maravilloso que tiene, yo ayer cuando le preguntaba a Fran, ¿y cómo quieres que te presente? Y él me dijo, periodista, para que veáis un poco la calidad y la humildad de los ponentes de hoy. Bueno, vamos a empezar, si os parece, con Jorge. ¿Y qué se está jugando en estas elecciones? ¿No? Porque me decías, aquí hay una dicotomía. Esto no son solo unas elecciones legislativas para renovar la Cámara de Representantes y el Senado. Es mucho más. Cuéntanos. Es mucho más. Bueno, antes de nada, agradecer a Casa América la invitación, la oportunidad además de generar este diálogo, ¿no? Este ciclo electoral que se abre ahora en Colombia. También, bueno, pues agradecer la composición de la mesa con Laura, con Frank, que es un gusto compartir con vosotras y vosotros este conversatorio y que estoy seguro, además, que aprendemos de lo que aquí salga. Yo creo que es interesante porque este 8 de marzo son claramente unas elecciones legislativas. Colombia es un país bicameral, por tanto, lo primero que hay que decir es que se está jugando, qué curules se van a ocupar en el Senado y en la Cámara de Representantes, pero es mucho más porque, en verdad, al ser un sistema presidencial, la vista inevitablemente va a estar puesta no solo qué resultados haya, sino cómo queda la composición de fuerzas como pistoletazo de salida de cara a las elecciones presidenciales, que es dentro de 2 meses, ¿no? O sea, todavía queda, pero es verdad que hay una cuestión que no es menor y es que hay, bueno, pues junto a ese proceso legislativo, un proceso de consultas interpartidistas a la izquierda, al centro y a la derecha. Y hay algo muy interesante, luego podemos ahondar en esto, porque es verdad que, bueno, en el centro más o menos se sabe quién va a ser la candidata que ganaría, la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López. En la derecha no está tan claro, aunque todo apunta claramente a la ungida por Álvaro Uribe, es decir, Paloma Valencia. Y en el ámbito de la izquierda, y ahora daremos los matices, parece que puede estar entre Roy Barreras o el exalcalde de Medellín, Quintero, que parece que en los últimos sondeos parece que podría ganar terreno, ¿no? Y digo esto porque realmente estamos hablando de unas primarias interpartidarias para ver cómo queda el centro, la izquierda y la derecha, cuando en verdad los dos candidatos importantes no van a competir y ya están sobre el tablero presidencial, que es Iván Cepeda a la izquierda y Abelardo de la Espriella como el candidato de extrema derecha, autodefinido como una especie de Milei y Nayib Bukele. Entonces, va a ser interesante sobre todo por cómo afectan esas primarias a estos dos candidatos, a estas dos candidaturas. Personalmente creo que no va a haber grandes turbulencias, por lo menos en la izquierda, es decir, creo que la candidatura de Cepeda es sólida, de hecho los sondeos le dan como el primer candidato con solvencia, de hecho las últimas encuestas de hace apenas unos días le dan como ganador tanto la primera como la segunda vuelta, es decir, pasaría seguro a segunda vuelta y ahí ganaría contra cualquier otro candidato. Y la cuestión es qué va a pasar más en el ámbito de la derecha, sobre todo porque un muy buen resultado de Paloma Valencia quizá podría dar cierta oportunidad que el centro derecha se disputara algo de terreno frente a Abelardo de la Espriella. También para ver realmente esa tendencia habría que ver qué resultados quedan, tanto en el Senado, sobre todo, que es la principal Cámara en Colombia, como en la Cámara de Representantes. Ahí también, si quieres, Laura, podemos luego indagar, pero por lo menos para dejar este primer análisis sobre la mesa. Antes de pasarnos con Fran, yo quiero saber por qué notaste esa apatía en la ciudadanía. ¿Qué es lo que tú percibiste? ¿Por qué la ciudadanía Colombia bueno, pues está con esa apatía, ese hastío respecto a estas elecciones? A ver, la tasa de participación, o si lo vemos a la inversa de abstención en Colombia, históricamente ha sido bastante alta, la abstención. Es verdad que en los últimos comicios ha ido subiendo, de hecho las legislativas casi ya empieza a acercarse cada vez más al 50%, lo cual no está mal, pero claro, estamos muy lejos de una tasa de participación, digamos, más activa. En las presidenciales eso sube, es verdad que 2018 fue los procesos electorales donde hubo, yo creo que ese empuje, y yo creo que eso está muy vinculado a la presencia, que también podemos hablarlo luego, de realmente ya una izquierda con opciones de ganar y que de hecho en las últimas elecciones acaba ganando, y creo que eso es importante porque moviliza una parte del electorado que antes no se movilizaba. Y esa sensación de apatía yo creo que tiene que ver también algo muy circunscrito, localizado a una experiencia de clase media en Bogotá, claramente, ¿no? Creo que aquí pasa un poco como en México. Si uno fuera a Ciudad de México y hiciera una encuesta, digamos, casi pues, muy de salón, de andar por casa, de preguntar a los entornos con los que se puede rodear, más académicos, más esa clase media, ¿no? Que puede ser pues, bueno, pues, trabajadora, etcétera, no es representativa del conjunto del país. Y ahí puedes ver incluso que uno se llevaría una
visión distorsionada. ¿Por qué? Digo esto porque si uno fuera a México y viera esa clase media diría, no entiendo cómo Claudia Sheinbaum tiene más del 70% de popularidad, gana las elecciones con un resultado histórico, y en Colombia, como Gustavo Petro ahora mismo saca sus mejores índices de popularidad, incluso mejorando el comienzo de su arranque presidencial, y cómo las encuestas dan que Iván Cepeda es el favorito de manera clara, ¿no? Entonces, creo que también tiene que ver mucho con esa experiencia muy localizada, y que a veces pasa en todos los países, que cuando estamos en la capital y estamos en ciertos entornos de clase media, pareciera que la realidad del país es esa, cuando la realidad del país es mucho más diversa, plural, y más un país como Colombia, ¿no? Que se organiza en departamentos y que tiene territorios muy diferentes unos con otros. Fran, tú que has vivido además varias elecciones durante varios años en Colombia, ¿esta apatía tú la has experimentado en otras ocasiones? Yo creo que tiene que ver sobre todo con que los colombianos, en cuanto a las elecciones legislativas, la viven con una enorme distancia. Y es cierto que en las presidenciales, sin embargo, les parece más importante, entre otras cosas porque, no nos olvidemos, es un sistema presidencialista, ¿no? Y entonces no hay esa percepción por parte de la ciudadanía de que aquello que se decide en las urnas, en las legislativas, les va a afectar luego, va a tener importancia. Lo es en determinados contextos, pero de manera local, que ahí sí que es importante. Yo, Jorge se ha adelantado un poco, yo luego pasaré al tema de las primarias presidenciales, que me parece muy interesante, pero por centrarme un poco en primer lugar en las legislativas, yo creo que son importantes por el efecto que puedan tener sobre la gobernabilidad. Es decir, cómo del resultado de las elecciones, después, quien sea elegido presidente, podrá configurar determinadas mayorías, o más que mayorías, alianzas. Mayorías va a ser muy complicado, pero sí alianzas, como en un primer momento hizo el presidente Petro, y alianzas que le sirvieron para llevar a cabo algunas reformas, y luego, sin embargo, pues esas alianzas se desmoronaron, ¿no? Está claro a día de hoy que parece que el pacto histórico, es decir, el movimiento de izquierdas, va a situarse como primera fuerza legislativa, pero no con una mayoría suficiente para poder por sí mismo, el presidente que salga, si fuera el presidente ahora mismo favorito, luego entraremos en ello, que es Iván Cepeda, pues no suficiente fuerza legislativa como para por sí mismos poder gobernar, ¿no? Así que va a ser importante en ese sentido. También va a ser importante por cuál sea el resultado del Centro Democrático, que va a ser la fuerza de derecha más importante, sin ninguna duda, y lo mismo, en el hipotético caso de que el próximo presidente fuera un presidente de derechas, ¿qué fuerza tiene Centro Democrático para garantizar cierta gobernabilidad del país, ¿no? Y luego hay algunos elementos que a mí me parece que van a ser importantes, significativos. En primer lugar, ¿qué va a ocurrir con los partidos tradicionales? Ya saben ustedes que tradicionalmente Colombia, durante décadas, ¿no? Durante más de un siglo, eran liberales, Partido Liberal, Partido Demócrata, Partido Liberal, Partido Conservador. Han mantenido cierta representatividad, pero muy local, ¿no? Que tiene que ver también con la propia configuración de la sociedad y del espacio colombiano, ¿no? con esos departamentos de los que hablaba Jorge, que tienen mucha importancia a nivel local, ¿no? Seguirá teniendo una representación significativa el Partido Liberal y el Partido Conservador. Es uno de los elementos. ¿Qué va a ocurrir con el partido de la U, por ejemplo, que fue el que impulsó el presidente Uribe, que después apoyó se hizo un poco con el control el presidente Santos, y que, sin embargo, bueno, pues Uribe luego se desmarcó, etcétera, y ahora tiene una pequeña representación, va a continuar. En función de esas mayorías o de esa configuración del legislativo, qué margen de maniobra tendrá el próximo presidente. Se podrán impulsar nuevas reformas. Como decía antes, el presidente Petro al principio sí tuvo éxito en algunas reformas importantes, y sin embargo hay algunas reformas pendientes también muy importantes, y bueno, pues habrá que ver qué es lo que ocurre. En ese sentido, bueno, pues yo creo que las legislativas son importantes por esa configuración legislativa, dentro de que, insisto una vez más, estamos hablando de un sistema presidencialista, y también bueno, pues ese desapego de cierta
de ciertos sectores sociales hacia unas elecciones que no siempre perciben como que son importantes para ellos. Vamos con Jorge para hablar un poco de ese posicionamiento de los distintos partidos, ¿no? Los partidos que compiten. Hablabas, por ejemplo, de la exalcaldesa de Bogotá y me contabas el otro día. Intenta acercarse a la derecha y no la quieren porque es lesbiana. O sea, todo cuenta. Claro, ¿cómo se configuran estos partidos? Sí, yo creo que, a ver, se ha intentado por parte de algunos actores políticos, bueno, en verdad por todos los actores políticos que no son ni Cepeda ni de la Espriella, ¿no? El hecho de intentar instaurar una narrativa en la que pareciera que tienes que elegir entre extrema izquierda y extrema derecha, ¿no? Y bueno, realmente es más complejo que eso, por sobre todo el proceso del pacto histórico, que es un proceso muy integrador con varias fuerzas políticas, de donde viene también el polo democrático alternativo, que es de donde viene, bueno, originalmente Cepeda, y que es una coalición de fuerzas, ¿no? Entonces yo creo que también es una simplificación interesada, probablemente por otros socios que fueron de Petro y que serían claramente de Cepeda, como el propio Roy Barreras, que es un viejo zorro de la política, como lo denominan en la propia Colombia, y que ha pasado por todos, por Uribe, por Santos, por el propio Petro. Pero creo que lo interesante también, por poner el foco en las legislativas, es cómo los partidos, sobre todo en el Senado, se van a posicionar, porque en Colombia hay un sistema que es mixto, por listas abiertas y listas cerradas, ¿no? De los 16 partidos que compiten, 10 son listas abiertas y solo 6 son cerradas, cerradas, de los cuales solo importantes son precisamente Pacto Democrático y Pacto Histórico y el Centro Democrático, es decir, el partido de Uribe y el Pacto Histórico, que es el partido, bueno, de Cepeda, de la coalición, ¿no? de Petro y demás. Esto es interesante por varios motivos, ¿no? Primero, porque a priori podría parecer, bueno, qué bueno que haya listas abiertas, pero claro, la verdad es un caramelo envenenado, porque las listas abiertas lo que favorecen es la desinstitucionalización de los partidos políticos. Cuando tú tienes listas cerradas, de alguna manera también favoreces lo programático, favoreces realmente que tengas una propuesta más allá de nombres propios, ¿no? Entonces ese es el argumento, por ejemplo, que ha dado el Pacto Histórico para presentarse como una lista cerrada. Y por el contrario, las listas abiertas, sobre todo, es algo que usan los partidos tradicionales, ¿no? El Partido Liberal, el Conservador. ¿Por qué? Porque son estructuras partidistas que conservan maquinaria, pero que de hecho no tienen candidatos presidenciales. De hecho, están jugando a ver a quién apoyan. Depende de lo que pase el propio 8 de marzo, pero incluso miembros del Partido Conservador ya han dicho que, por ejemplo, podrían apoyar a Abelardo de la Espriella. Y el Partido Liberal, hay una parte, ¿no? Incluso César Gaviria hace poco se ha reunido con Álvaro Uribe, es decir, encuentros antinatura o que parecerían antinatura hace unos años. Y eso es interesante porque esta idea de que sean listas abiertas en estos partidos tradicionales, en verdad la explicación tiene que ver porque intentan, ante todo, sacar la mayor representación posible, tanto en el Senado, especialmente, que es circunscripción única, como en la Cámara de Representantes. ¿Y por qué? Porque intentan hacer fichajes que tengan un efecto arrastre, porque además hay una barrera electoral del 3%, es algo que todos temen, el quedarse fuera sería un drama, ¿no?, para partidos históricos, y ahí parte la idea de intentar fichar desde influencers, youtubers, miembros del crimen organizado, que, por cierto, investigaciones últimas, exactamente voy a dar el nombre, la Fundación Pares decía que hay 78 candidatos al Senado que están cuestionados por tener vínculos ilícitos o por estar en procesos penales abiertos, ¿no? Entonces, 78 candidatos para el Senado, para la Cámara de Representantes 111. Es para que nos hagamos idea de que hay candidaturas que realmente ya vienen viciadas de origen. Y el interés de estos partidos también de apostar por estos candidatos que tienen redes clientelares, redes, como digo, también ilícitas, y que de alguna manera están muy vinculadas al territorio. Pero es la manera de arrastrar voto. Es la manera de que partidos como el liberal o el conservador puedan superar esa barrera. También es verdad que hay otros partidos que son una incógnita, como será el movimiento en el cual se ha apoyado de la Espriella, que es el Movimiento de Salvación Nacional, que espera obtener una representación importante. Cuando digo importante es en torno al 7-10%, pero bueno, sería ya bastante. O partidos incluso como el de el ex candidato presidencial Fico, que fue, digamos, alguien muy próximo a Álvaro Uribe y que ahora tiene su propio partido, creemos, ¿no?, con base en Antioquia, y que también aspira a tener una representación. Entonces, lo que estamos viendo
viendo es que va a ser un Parlamento, efectivamente, como decía Fran, bastante fragmentado, pero con esas lógicas, ¿no? Donde tienes dos partidos, de alguna manera, o dos fuerzas políticas que sí están más consolidadas porque tienen listas cerradas, tienes otros partidos, ya sean nuevos o tradicionales, que tienen esas listas abiertas y que ahí van a incluir un poco de todo. Y también, por cierto, van a incluir otro actor político que no es menor, que es los evangelistas pentecostales, porque también son una de las fuerzas políticas que emergen en Colombia, que como partido tienen algún partido, pero es, digamos, más residual, como el partido Mira, pero su estrategia es más bien intentar ser transversales y colocar candidaturas en los distintos partidos, ¿no? Para también tener ese efecto de arrastre. De hecho, ya hay como movimientos de estos evangelistas pentecostales a favor de Abelardo de la Espriella, ¿no? Entonces, digamos que eso es lo que se está moviendo en el terreno parlamentario. En cuanto a las primarias, y para ir concluyendo, lo interesante es que efectivamente Claudia López compite por el centro. Por cierto, hay un candidato que naturalmente pareciera que debería haber competido por el centro y finalmente no lo hace, es decir, no va a un proceso de primarias, que es Fajardo, Sergio Fajardo, que por cierto las encuestas le están dando peor de lo que parecía. Él si hubiéramos visto encuestas en diciembre, parecía que sería el tercero en discordia, hoy ya está adelantado por Claudia López. Entonces también interesante ver ese espacio de centro, quién lo podría llegar a ocupar. De momento Claudia López aparece como la tercera, ahora mismo en las encuestas, pero efectivamente Claudia López, viniendo de fuerzas progresistas, ha ido haciendo una transición hacia el centro, incluso coqueteos con el centro derecha, para ver si crecía por ese terreno. Y efectivamente es lo que te comentaba por teléfono, ¿no? Que el hecho incluso de ser lesbiana ya es un hecho que para la clase tradicional conservadora colombiana pues ya es un hecho para no apoyarla, por lo menos no verla con la simpatía inicial, ¿no? Todo sería ver en una hipotética segunda vuelta, ¿no? Pero insisto, yo creo que la segunda vuelta no creo que estuviera Claudia López, y luego ver en esa, sobre todo, consulta de la derecha, cómo va a quedar repartido el poder. Yo creo que Paloma Valencia es la gran favorita. También es verdad que está el hijo de Galán, ¿no? Que en el nuevo liberalismo, de nuevo también sorprende esas alianzas, ¿no? Una fuerza, digamos, que fue opositora a Uribe, y ahora verle de la mano también en cierto modo con Uribe, pues sorprende, ¿no? Esos virajes. También está bueno, pues alguna otra candidatura que se ha ido de alguna manera desinflando, como Vicky Dávila, que en un momento parecía que podía ser la candidata de la derecha, bueno, vinculada al Grupo Semana, también de alguna manera a ciertos sectores más conservadores, y bueno, incluso otros candidatos como Oviedo, y bueno, hay hasta 9 candidaturas en el espacio de derecha, pero insisto, yo creo que es probable que sea Paloma Valencia. O sea, no es tanto apatía como sino un jaleo que tiene en Colombia o sea, necesitan tiempo para poder rellenar. Luego profundizas un poco más en esto de los influencers y evangélicos para captar electorado, que me parece, esto si lo trasladamos aquí en España, pues puede ser muy interesante, ¿no? Captar, no sé. a lo mejor... Mejor sé. no pensemos, no demos ideas. No demos ideas, pero quiero decir que a lo mejor la gente joven se siente más identificada con ciertas personas en ese ámbito que en la política actual. Lo dejo caer, luego nos cuentas. Hablabais de esas listas... Antes de pasar al tema de los presidenciables, ¿no? Por esto de los influencers, yo me lo había anotado para comentarlo brevemente al final, pero de qué va a deparar el resultado electoral y por dónde van a ir algunos aspectos, pero hay uno que a mí me ha llamado profundamente la atención, y es que en los curules, hay 2 curules que están reservados, uno en el Senado y otro en la Cámara de Representantes para los pueblos originarios, ¿no? Pues van a presentar a una candidata avatar virtual. No existe. Se llama Gaitana y su figura es la figura de como la de la película de Avatar, igual. Y entonces me imagino que los que de ustedes sean colombianos más o menos lo han escuchado. Los que sean españoles y no sigan muy atentamente lo que está siendo este proceso electoral se sorprenderán, como yo estoy sorprendido. Realmente es un avatar y puede ser electa. Este avatar llamado Gaitana. Y a ver luego cómo se maneja eso. Entonces, literal, o sea, es muy... De hecho, me consta, estuve hablando hace poco con una gran amiga periodista colombiana, María Jimena, y ella misma desconocía
cómo se podía trasladar eso del avatar. Pero esa es la realidad, está ahí y nos podemos encontrar con el resultado electoral, porque además, aunque sean curules, ya saben, se dicen en Colombia, nosotros aquí decimos escaños, aunque sean reservados para los pueblos originarios, cualquiera puede votar por ellos. O sea, uno no tiene que pertenecer a los pueblos originarios para poder votar, en este caso, por Gaitana, ¿no? Entonces, va a ser un elemento que puede ser solo anecdótico. Esa era mi pregunta. ¿Esto va a ser solo anecdótico o esto va a abrir? Pero bueno, ¿y quién hay detrás? Detrás hay dos personas que serían las que manejarían el escaño, por llamarlo físicamente, pero que insisten en que cómo se va a manejar es que el avatar, a la hora de tomar decisiones, consultará a los electores qué vota, qué no vota, es decir, como un proceso de... curioso, estamos viendo nuevas formas de política muy diferentes y muy... En fin, pero bueno, vamos con los presidenciales. Escaños virtuales, ahorrarían un dinerito. Literal, ya, pero puede ser el fin de la política también, es decir, que esto es peligroso, puede tener cosas positivas y puede tener cosas muy negativas, ¿no? Y hablando de esta mezcla de listas abiertas y listas cerradas, Fran, decías, esto puede generar muchos errores e incrementa además el riesgo de compra de votos, de fraude, ¿no? Toda esta complejidad. Sí, sin ninguna duda, ¿no? Yo creo que la complejidad del sistema electoral es un campo abierto a los errores, en primer lugar, a la posible compra de votos, pues algo también, por desgracia, tradicional. Como contaba Jorge, hay tarjetas abiertas y tarjetas cerradas. Claro, a los que estamos acostumbrados al sistema electoral español no lo entendemos, porque aquí son todo listas cerradas, ¿no? Pero ahí depende del tarjetón y del partido. Si es lista cerrada no pasa nada, uno vota por esa lista cerrada, pero si es lista abierta, con nombres que además no aparece el nombre, sino el número, lo cual lo complica todavía más, el elector tiene que marcar. Y entonces tiene que saber el nombre de quién corresponde a qué número y marcarlo. Eso facilita las confusiones y que luego en los procesos de recuento todo se complique mucho más. El miedo a ese posible, por un lado, errores y por otro lado, fraude. El otro día, bueno, el presidente Petro hizo un llamamiento en plan advertencia de la posibilidad de que pudiera haber fraude electoral en determinadas circunscripciones. De hecho, pidió que salgan 60.000 voluntarios, observadores, testigos, ¿no? En el momento del recuento, confirmar que ese recuento se realiza de manera adecuada. Está el tema de la compra de votos, como decía antes, que ha sido, sobre todo en zonas rurales. Me sorprende, por ejemplo, hay una polémica que luego no la he seguido muy atentamente, entre otras cosas pido disculpas porque últimamente he estado metido en Ucrania, pero justo estaba en Colombia hace unas semanas cuando leí una denuncia contra una de las empresas informáticas del recuento electoral que había sido la que lo había realizado en Honduras y que había habido denuncias en Honduras de un fraude, ¿no? Las elecciones en Honduras, sin duda, han dejado mucho que desear en cuanto a limpieza y claridad, ¿no? Todos esos elementos, sin ninguna duda, introducen también más desafección para el electorado, por un lado. Es otro de los elementos que coadyuvan a que los electores vean, los ciudadanos vean el proceso electoral legislativo con mayor distancia, y otro a que se produzcan hechos que luego hablaremos de violencia en determinadas zonas, etc. Es muy complejo, es un sistema electoral verdaderamente muy complejo, al menos para quienes estamos acostumbrados a algo bastante más sencillo, que es el de aquí, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Mira, así está el sistema, ¿no? O sea, que un avatar. Un avatar, Gaitana. No sé si lo habían visto ustedes, lo habían escuchado o no. Yo les animo a que lo miren, es muy sencillo. Tecleen Gaitana en Colombia, elecciones, candidata, y es sorprendente, pero es como la película Avatar, es una figura así como de mujer, pero como piel escamada, color azul, y va a ser, es candidata oficialmente. Sí. Bueno. Y no sé si nos puedes, Jorge, también profundizar en esto que hablabas de esos evangélicos o de estos influencers, si hay algún ejemplo que tú conozcas de
bueno, pues que esté ahora mismo en esas listas? Bueno, ¿Y por qué los han elegido? Incluso esto afecta hasta el pacto histórico, ¿no? El primer candidato al Senado es un youtuber, fue el más votado, de hecho en octubre, las primarias, pero, por ejemplo, una figura política con ese perfil más evangélico, ¿no?, que apoya a Abelardo de la Espriella, es Sara Castellanos, que se ha hecho popular, ¿no?, por viralizarse en redes sociales y con un discurso pues realmente duro, ¿no?, podríamos decir incluso antiderechos, y que, bueno, pues que concuerda un poco con esa línea de antiderechos que se dan en otros países también de América Latina. El propio Abelardo de la Espriella tiene un poco de showman, ¿no? Él, en vez de ir con la motosierra de Milei, va con un bate de béisbol, y en sus formas, además, tiene algo peculiar, porque él, bueno, se reivindica con su origen italiano y además intenta mostrarse como un refinamiento en sus gustos, intenta ser un personaje provocador, pero ojo que también es un personaje bastante oscuro, ¿no? Es un abogado penalista, ha defendido a bastantes miembros de los paramilitares, incluso a Alex Saab, un personaje también que ha sido testaferro de Maduro. Entonces, bueno, digamos que, como suele ocurrir con estos personajes que irrumpen como outsiders de la política en un momento determinado y aprovechando la coyuntura del viento regional, pues al final nos encontramos que lo que suele subir precisamente es lo más disruptivo en todos los sentidos, ¿no? O sea, que está habiendo una transformación profunda también de la política, que va a acabar llegando aquí. Fíjate que quería comentar, porque como hemos pasado el tema del riesgo de errores y de fraude, dentro de esa complejidad de la que hablábamos del sistema electoral, el tema de las primarias presidenciales. Es que es curioso esto, bueno, es curioso, visto desde fuera es difícil de entender, porque lo que contaba Jorge de que hay... yo lo llamo precandidatos, porque todavía no son candidatos como tal, precandidatos presidenciales, que se someten a votación este domingo 8 de marzo y otros que no. Dice, ¿pero y cómo es posible eso? O sea, bueno, pues un sistema que se ha diseñado por el Consejo Nacional Electoral y que es así. Entonces, los dos que figuran ahora como favoritos en las encuestas no participan, ¿no? O sea, no se someten a esa especie de preprimaria, ¿no? Pero los otros sí, ¿no? Entonces, pero además, ¿qué ocurre? A un elector que llega al colegio electoral y va a votar, a él le van a dar dos tarjetones, el del Senado y el de la Cámara de Representantes, pero no le van a dar el de esas primarias. Él las tiene que pedir. Él tiene que decir, no, yo quiero también votar por uno de los posibles candidatos de las presidenciales, claro. O sea, insisto que visto desde fuera, no sé cómo lo estarán viviendo los propios colombianos, pero visto desde fuera a mí me parece una complejidad enorme, porque primero tienes que saber que existe esa posibilidad de pedir un tercer tarjetón y que además por los que vas a votar no son ahora mismo los dos favoritos, no son ni Iván Cepeda ni Abelardo de la Espriella, porque ellos no han decidido no presentarse. Bueno, en el caso de Iván Cepeda me parece además que se lo prohibió, ¿no? Fue más complejo porque había sido elegido en octubre en otro proceso, lo cual lo complica todavía más. O sea, es decir, entonces, claro, es vista con la mentalidad, desgraciadamente es así, de un europeo, de un elector europeo, a mí se me hace complejísimo. Pero yo también, con las personas que he hablado en Colombia, bueno, pues algunas de ellas también me dicen que sí, me reconocen que es un sistema muy complejo, que esto de estas primarias con no todos los candidatos, pues lo complica todavía más. ¿Y cómo se informa a la ciudadanía sobre todas estas fórmulas electorales? ¿Hay campañas institucionales para que el ciudadano medio de Colombia sepa cómo tiene que hacer? ¿Pedirlo? Hay campañas institucionales, pero yo creo que tienen una dimensión o una influencia muy escasa con relación a lo que sería lo lógico, ¿no? Evidentemente los medios informan, algunos medios, pero también estamos hablando, claro, de un país donde, en muchos países del mundo, donde la información que el ciudadano obtiene proviene más de medios muy locales, es decir, no hay esa información global general, ¿no? Que uno esperaría o aspiraría a ver en un país en pleno proceso electoral. Yo creo que en general
los medios colombianos, salvo aquellos medios de élite, ¿no? Los llamo de élite por llamarlo de aquellos a los que accede la gente con regularidad. Pero una cosa de la que yo pensaba hablar luego también, pero que lo ha esbozado ya Jorge, es una cosa es Bogotá y otra cosa es el resto del país. Quiero decir, Bogotá es una isla en muchos sentidos, pero lo que ocurre en Bogotá no tiene un reflejo de lo que tiene en la mayoría de los departamentos. Yo, por ejemplo, he estado mucho tiempo en Cúcuta y evidentemente a los ciudadanos de Cúcuta lo que ocurre en la capital, o sea, les parece de una distancia abismal, ¿no? Entonces, Cúcuta, no vamos a hablar de ello, pero claro, tiene su propia idiosincrasia, su relación con frontera de Venezuela, con algo que hablaremos después, con la presencia de los helenos, en fin, con tantos elementos que... pero a lo que iba es a que en general en Bogotá sí hay como una mayor, no voy a decir una mayor cultura política, no, hay una mayor presencia de medios implicados en el juego político que en otros departamentos, salvo en lo que tiene que ver con las cosas más locales y que además tiene mucho que ver además con candidatos, con dirigentes o con personajes que bueno, pues que viven de un clientelismo político desde hace mucho tiempo. Vamos con Jorge para que nos cuentes cuáles son esos ejes que pueden marcar esta campaña. Tú hablabas, por ejemplo, de la salud, del sistema público de salud. Yo creo que para entender también la campaña y el momento actual de Colombia hay que mirar a la historia, ¿no? Yo creo que para entender la historia política de Colombia hay que entender dos cuestiones fundamentales, las divisiones y la violencia, ¿no? Las divisiones porque es un país marcado históricamente por divisiones, la clásica entre liberales y conservadores, pero divisiones incluso más recientes, ¿no? Como la que hubo pues, Uribe como un elemento divisivo, incluso el propio proceso de paz como elemento divisivo. Podríamos después hablar de Petro, ¿no? También en un punto como elemento divisivo, y eso yo creo que marca sin duda, así a priori, una de las tendencias. Y la otra es la violencia, que siempre está presente en la historia de Colombia. De hecho, uno de los precandidatos fue asesinado también, ¿no? El hecho de Miguel Uribe. Pero que si vemos la vista hacia atrás, de hecho, una de las cuestiones llamativas es que es de los pocos países, o por lo menos el único país en la América Latina, que tiene una época que prácticamente está institucionalizada y se la llama la violencia, ¿no? Que es la que viene precisamente después del asesinato de Gaitán en el 48 y que dura por 10 años y que después, bueno, pues se encuentra además toda una historia de violencia más reciente, en los años 80, donde bueno, pues se asesina prácticamente a todos los miembros de Unión Patriótica, que era el intento de formar una formación política de izquierdas. También se asesina a Galán, se asesina también al candidato del M-19, es decir, eso va muy marcado y eso está muy presente a la hora también de percibir, digamos, la situación política y social de Colombia. Entonces, partiendo de estos dos elementos claves, yo creo que si pusiéramos el foco en Petro como el elemento, digamos, un poco más divisorio, aunque también está Abelardo de la Espriella, que también podemos hablar después de él, pero creo que ahí hay dos elementos, ¿no? Hay una Colombia que encuentra en Petro la oportunidad de por fin haber tenido una izquierda en el país, una izquierda que no fue posible, bueno, prácticamente hasta 2006, probablemente con el Polo Democrático, con Carlos Gaviria, ¿no? Ahí empezó de alguna manera a despegar, pero que realmente el hecho de que ganara en las últimas elecciones la izquierda por primera vez es un hecho histórico, sobre todo por esa historia de violencia y de aniquilación de lo que suponía pues cualquier propuesta de izquierdas en el país. Entonces yo creo que eso es importantísimo. Creo que también es importante el hecho de que Petro consiguió meter el dedo en la llaga en muchos temas espinosos en Colombia, consiguió además bueno, pues hacer un trabajo de justicia social y traer elementos a primer plano, y esos, digamos, son como unos elementos que fortalecen esa base social del pacto histórico, del petrismo, de lo que pueda venir, ¿no? Con Cepeda, etcétera. Y por otro lado tienes los otros elementos, ¿no? De la gente que critica a Petro, digamos, ese elemento más antipetrista, que tiene que ver con varios elementos. Bueno, uno, el propio presidente, hay gente que le tiene animadversión, es una figura muy controvertida, sin duda, y que se mete en buenos charcos. No voy a entrar más ahí, pero bueno, por todo el mundo conocido. Pero si vamos más a temas de agenda, pues el primer elemento que va a marcar y que marca es la paz total, que ha sido pues, un fracaso,
porque la situación del país en cuestión de orden público está peor. Es verdad que eso, incluso la candidatura del pacto histórico está abierta a revisarlo, porque el país de nuevo vuelve a estar controlado en muchas partes del territorio por grupos armados, por disidentes de las FARC, por los helenos, por el crimen organizado en general, etcétera, el narco. Entonces eso es un problema, ¿no? Un problema de seguridad y de orden público que forma parte, sin duda, de esos elementos que van a estar en la agenda política de cara a las elecciones. Después, el tema que mencionabas de la salud. Petro ha intentado hacer una reforma de la salud, sobre todo con las EPS. Eso se traduce en un intento de restar importancia, digamos, a las privadas, a las farmacéuticas, para intentar de alguna manera crear o garantizar una suerte de sistema de salud público. Eso ha tenido problemas, porque bueno, es muy complejo, además el sistema, de nuevo, ¿no? La complejidad aparece en varias dimensiones en Colombia, pero el efecto que ha tenido es a veces la escasez de medicamentos. Y eso, bueno, de hecho ha habido hace poco el caso del fallecimiento de un niño que era enfermo de hemofilia, que no tenía el medicamento a su disposición. Eso ha generado toda una controversia. Es verdad que es un caso más complicado, que también los medios, digamos, más elitistas también se han centrado mucho, ¿no? en intentar erosionar, ¿no? a Petro por esa vía, pero sin duda la salud es otro de los temas espinosos. Está el tema de la economía. Es verdad que Colombia encuentra ahora unas tasas de desempleo de las más bajas de su historia, en torno al 10%, que también la inflación se ha conseguido prácticamente disminuir a la mitad en el periodo de Petro. Entonces eso, digamos, son datos económicos positivos, pero también hay datos económicos que no son tan positivos. Hay cierta ralentización del crecimiento de la economía, que el año pasado cerró en un 2,6, entonces es menor que en otros presidentes, ¿no? De hecho, incluso hasta Duque tuvo un crecimiento económico mayor. Es verdad que bueno, se ha activado el consumo, pero ha habido menos inversión también. Esto también tiene que ver, bueno, con la industria minera, la petrolera, ¿no? Que bueno, ahí también entraríamos en otro terreno que Petro ha intentado también iniciar una transición muy compleja energética en el país, sobre todo apostando, ¿no? a otras fuentes de energía. Y básicamente esos serían los elementos, junto, bueno, a los propios elementos de la política. Es decir, digamos, el gobierno de Petro ha sido convulso. Hay figuras, ¿no? Un poco por lo que hablaba antes también Fran, esas alianzas necesarias para poder encontrar una gobernabilidad, pues que desde la propia elección de Petro hasta luego el desarrollo, ¿no? Tanto legislativo como el manejo de la política, pues Petro se ha tenido que apoyar en personajes de toda la vida, ¿no? Claramente probablemente el personaje más explícito en ese sentido es Benedetti, que ha generado mucha controversia tanto dentro del gobierno como en todo lo que es el pacto histórico. Otras figuras como Laura Sarabia, actual embajadora en el Reino Unido. Entonces, bueno, ahí tenemos como esos elementos que sin duda van a estar ahí en la agenda y que creo que van a ser utilizados por unas candidaturas u otras, ¿no? A favor o en contra, para intentar, bueno, pues marcar cuál va a ser el ritmo electoral. Si hablábamos de un eje que tú conoces muy bien, es el de la violencia. Por desgracia, sí. Cuéntanos, ¿cómo puede afectar la violencia en estas elecciones? A ver, a mí, sinceramente, me preocupa la amenaza de la violencia, me preocupa una deriva que ojalá no se constate en los próximos meses y años, pero que es la de la vuelta a los peores escenarios que se han vivido en Colombia con la violencia, ¿no? De nuevo, insisto en que Bogotá es una isla y en Bogotá la violencia ha sido superada en muchos aspectos, incluido la violencia, es decir, en algunos barrios, ¿no? Del centro. Si uno, por ejemplo, pues yo recuerdo hace 20 años, 30 años que uno iba por la Candelaria y bueno, pues no había quien pudiera pasar por allí. En cuanto que caía el sol, la sensación era terrorífica. Sin embargo, bueno, la Candelaria, sí, es cierto que de noche volvía a quedarse vacío, pero no, ya no hay esa sensación de riesgo, ¿no? Otra cosa es si uno se va a determinados barrios o zonas, como Ciudad Bolívar, ¿no? que bueno, pues por las razones históricas de ese aluvión de gente expulsada de sus tierras con la violencia, acabó tratando de buscarse la vida allí y bueno, la situación de deterioro también del día a día en lugares como Ciudad Bolívar, hablamos de un suburbio de 1 millón de habitantes, ¿no? Pues es complicado. Pero bueno, insisto, Bogotá, salvo casos aislados, lo mencionaba Jorge, ¿no? Pero que tiene que ver con
con ese temor mío a la vuelta a los peores escenarios, el del asesinato de un precandidato presidencial, de Miguel Uribe Turbay, ¿no? que fue una auténtica conmoción. De hecho, su padre es ahora precandidato, aunque claro, no tiene ninguna posibilidad, pero porque además sí era un precandidato muy bien posicionado de la derecha, con aliado de Uribe, y bueno, pero al hecho al que voy, y el que me preocupa es el que se produjera de nuevo el asesinato de un precandidato por un chaval de 14 años que había llegado, as usual, como ocurría en los años 80, 90, en su motocicleta, y, en fin, terrible. El MOE, la misión de observación electoral, ha dado unas cifras muy preocupantes. Las voy a leer. En 2022 había 131 municipios en riesgo de coincidencia de factores indicativos de fraude y violencia. Leo textualmente porque esta es la frase que se utiliza, ¿no? En 2022, 131. En 2026, 170. O sea, se ha elevado un 30% el número de municipios con ese riesgo de factores de fraude y violencia. Pero es que el riesgo extremo, según de nuevo de la misión de observación electoral, los municipios en riesgo extremo en 2022 eran 49, en 2026 son 81. Se ha elevado un 65% el riesgo extremo de violencia, ¿no? Una violencia que tiene que ver con muchos elementos, ¿no? O más que con elementos, habría que decir sí, menudos elementos, con muchos actores, ¿no? Y lo mencionaba Jorge. De nuevo, la irrupción de zonas controladas por el narco con mucha mayor fuerza, parecía que eso se había sentado un poquito, que se había disminuido, bueno, vuelven a tener mucha fuerza. La violencia sectaria, ¿no? Contra dirigentes o activistas sociales, comunitarios, defensores de los derechos humanos, sindicalistas, que es una realidad endémica en Colombia, ¿no? La violencia contra todos aquellos que tratan de alguna manera de mejorar la convivencia en la comunidad, ¿no? La violencia de los grupos guerrilleros del ELN, de los grupos disidentes de las FARC, cuando parecía que todo estaba en un proceso, y de hecho el presidente Petro pues, inició un proceso de negociación con los helenos, con el Ejército de Liberación Nacional, y al final ha fracasado. No es que el ELN tenga la fuerza que en su día tenían las FARC. Las FARC, si recuerdan ustedes, en los años 80 tenía 40.000 combatientes, el ELN que se calcula que tienen 6.000, poco más de 6.000. Buena parte de ellos, además, al otro lado de la frontera, en Venezuela. Yo, estando allí cuando el ataque de Estados Unidos y secuestraron a Maduro, hubo un movimiento curioso de helenos que volvieron a cruzar la frontera porque estaban asentados con campamentos en Venezuela, y de repente, como no sabían qué iba a ocurrir, por si acaso se cruzaron de nuevo a Colombia. Hay un movimiento, ya saben que esa es una frontera, es decir, toda la zona del Catacumbo, y, en fin. Todos estos elementos influyen en una violencia que al final acaban padeciéndolo los mismos, ¿no? Acaban padeciéndolo la gente corriente, ¿no? Los sectores más vulnerables, ¿no? De nuevo, como ocurrió en el pasado, he leído algunas denuncias de que se supone que se había superado el tema de los paramilitares, y de nuevo grandes hacendados vuelven a recurrir a esa violencia para echar a la gente de sus tierras, a pesar de que había habido un proceso de recuperación de las tierras, de vuelta de muchos que se habían ido, a raíz de controvertido, como decía Jorge, proceso de paz con las FARC, pero bueno, parecía que la cosa se había sentado un poco. Bueno, pues de nuevo, ese riesgo está ahí, y a mí me preocupa, desde luego, sin ninguna duda. Y es un riesgo en el que
especialmente visible en momentos electorales, ¿no? Que es cuando es mayor, cuando se ejerce la violencia contra candidatos. Había, tú has dicho la cifra antes, de candidatos amenazados, 70, ¿no? O sea, no, estos eran con procesos penales abiertos. No, procesos penales abiertos. Sí, pero bueno, el número de candidatos, yo no tengo el dato, pero el número de candidatos amenazados es también elevadísimo, ¿no? Entonces, Yo tengo aquí un informe del Defensor del Pueblo que dice 457 casos de amenazas de muerte dirigidas a líderes sociales y políticos en el periodo preelectoral. Esto, o sea, como que ha vuelto más inseguridad, ¿no? que nunca. O por lo menos en los últimos años. No, más que nunca no. Yo creo que más que nunca no. El pasado... Respecto a los últimos años. Es decir, respecto a los últimos años, sí, a mí sin duda, ¿no? Parecía que a raíz de eso, del proceso negociado con las FARC, de todos los procesos, es que ha habido, quiero decir, yo recuerdo, bueno, evidentemente los años 80 y 90, recuerdo los 2000, recuerdo con el presidente Uribe en Casa de Nariño, lo de los falsos positivos, que es de las cosas más atroces que uno se puede imaginar. Me imagino que todos ustedes saben a lo que me refiero, los colombianos seguro que sí, los que no sean colombianos, los falsos positivos, es que al ejército se le premiaba además monetariamente, con recompensas por guerrillero muerto, ¿no? Por subversivo muerto, ¿no? Y entonces lo que se dedicaba el ejército era a secuestrar campesinos, jóvenes campesinos, matarlos, ponerles como si fueran la banda de las FARC y cobrar la recompensa. Eso fue así, real. Todo eso, cuando ya estalló el escándalo, pues parece que ese tipo de violencia se fue disminuyendo, se fue conteniendo, no sé qué, pero de alguna manera, pues esa violencia se está reviviendo, ¿no? Y a mí, claro, por supuesto que me preocupa. ¿Qué otros ejes pueden marcar esta campaña? Hablabas también de Abelardo de la Espriella, hablabas de este outsider, ¿no? Mitad Milei, mitad Bukele, y si la élite colombiana lo apoyaría. Claro, esa es la gran pregunta, ¿no? Pongamos un hipotético que hubiera una segunda vuelta entre Cepeda y Abelardo de la Espriella, que es algo que, bueno, podría ser... Sí, es el escenario más factible ahora mismo, ¿no? Sí, y que es probable, ¿no?, que pueda, de hecho, suceder. Claro, la cuestión es, bueno, ver qué pasa este 8 de marzo, ¿no?, con las precandidaturas, qué pasa también en el Senado y en la Cámara, sobre todo qué pasa con ese movimiento sobre el que se apoya, ¿no?, que es el de Salvación Nacional, sobre el movimiento también de Creemos, ¿no?, el de Fico. También veamos también cómo se posiciona el Centro Democrático de Uribe. De hecho, ya hay algún movimiento, ¿no? Está el caso de María Fernanda Cabal, que más o menos ha dicho ya como que va a apoyar a de la Espriella, entonces ya vemos, ¿no?, ese acercamiento y esa aproximación. Bueno, en este caso, de hecho, se ha salido hasta del partido con su esposo, ¿no? Entonces, ahí vemos ya movimientos que se van dando de sectores conservadores de la derecha que se van posicionando. Lo que antes comentábamos, Partido Liberal y Partido Conservador, con esa política de fichajes y esas listas abiertas, por decirlo de alguna manera, y renunciar, en cierta forma, a candidaturas propias, porque tampoco tienen la capacidad. También habría que ver como partidos tradicionales si realmente se posicionan, ¿no?, a apoyar a alguien como de la Espriella. Claro, la cuestión es si realmente lo van a tolerar, porque una cuestión es ahora que puedan de alguna manera bueno, pues, posicionarse muy claramente en contra de Cepeda e intentar buscar otras fórmulas alternativas o intentar desgastar lo máximo posible, pero en una hipotética segunda vuelta con ese escenario, pues claro, ahí ya estás apostando realmente por un candidato que tampoco sabes cómo te va a salir, porque no es, digamos, el perfil de las élites tradicionales, no es Duque, no es ni siquiera Uribe, ¿no?, que no dejaba de ser un hacendado y que venía de, digamos, bueno, pues de haber sido gobernador en Antioquía, etcétera, y carrera política, ¿no?, en su departamento. Entonces, este es otro caso, insisto, es el caso de un outsider de la política que había sido abogado penalista, que intenta, ¿no?, ventajistamente, pues, usar ese discurso antipolítica, por decirlo de alguna manera, y que lo que promete es mano dura, precisamente frente a la paz total, que ese es otro de los elementos, y aplicar
aplicar en lo económico las medidas y las recetas de Milei. Por eso él mismo se definía así, ¿no? Porque realmente va a ser una especie de paleolibertario en lo económico y una especie, pues eso, de autócrata con mano dura al estilo de Bukele, ¿no? Probablemente pues, prometiendo megacárceles y demás, y por supuesto pasar por encima todo lo que tiene que ver con derechos humanos y con garantías procesales. Entonces eso va a ser un elemento sin duda también que va a estar presente, sobre todo si De la Espriella mantiene esa intención de voto que le dan ahora las encuestas y pasar a una segunda vuelta. Hay que ver, todavía queda, son 2 meses, pero como decía Fran, ¿no? Ahora mismo la foto es esa. 3 meses. Bueno, sí, 31 bueno, de mayo. Claro, justo. bueno, ahí, 2 y medio. ¿Qué candidato te llama a ti la atención? Tú que has entrevistado a tantos presidentes, que bueno, digas, no este tiene madera de presidente. No, a ver, en fin, es difícil saberlo, ¿no? Bueno, Fajardo te va a decir que él, seguro, ¿no? Claro, es que cada candidato, fíjate, estando en Cúcuta el otro día, apareció por allí Juan Carlos Pinzón, que es un precandidato de la derecha, que fue ministro de Defensa con el presidente Santos y que un tipo muy populista, que yo entrevisté también siendo ministro de Defensa, y la forma que tenía de desplegarse allí. En fin, yo no apostaría, personalmente no apuesto por ningún candidato, y menos en este escenario. Creo que no me toca a mí, es decir, me toca valorar políticas y eso, pero no señalar a un candidato. Pero sí tengo, de las preguntas que había anotado para el final del debate, que además me imagino que tendremos que dar paso a otros comentarios y preguntas, tengo varias preguntas, y una de ellas que me parece importante y que va en la línea de lo que Jorge estaba comentando ahora, que es, como resultado de estas elecciones, cuando termine, ¿se mantendrá la política tradicional como forma de relacionarse en Colombia, o se va a abrir Colombia también al populismo? Yo creo que el presidente Petro, que incluso Iván Cepeda, tiene algunos rasgos populistas, sin ninguna duda, pero dentro de unos límites que sí podremos circunscribir dentro de lo que es la política tradicional. Desde luego, hablar de la Espriella para nada. Es candidato, como ha dicho Jorge, tipo Milei, que es capaz de destruir por completo lo que es. Y es una pena en un país como Colombia, de tradición política, con todos los elementos también a veces de anquilosamiento del status quo. Yo recuerdo cuando me empecé, no sé, el embajador qué opinará, ustedes, los que conozcan mejor la realidad, cuando yo me empecé a acercar a la realidad colombiana en los años 80, ¿no? Que me decían, en esto de las élites, ¿no? De las grandes familias colombianas, decían, mira, una familia tradicional colombiana normalmente tiene 4 hijos varones. Uno va a ser general, otro va a ser obispo, otro va a ser senador aspirante a la presidencia, y el cuarto va a ser periodista, es decir, director de un medio de comunicación, ¿no? Y era un poco esa tradición. Bueno, pues con todo lo, no sé si decir, no sé, malo no, pero de anquilosamiento que eso pudiera tener, pero había una política tradicional. Mi duda ahora es si Colombia va a resistir a esta ola populista tipo Bukele, que es el que lo ha inaugurado en América Latina, ¿no? Y del que luego han mamado gente como Milei o Bolsonaro o otra gente. Y a mí eso sí que me preocuparía, más allá del candidato. O sea, no es tanto qué candidato elegiría yo, sino cuál no elegiría. Desde luego, a mí me parece que un candidato como Abelardo de la Espriella para Colombia sería catastrófico. Es que incluso si comparamos con todos los peros que pueda tener la política de Uribe, Uribe no destruyó las instituciones porque también las necesitaba, ¿no? Y eso es lo que no queda claro ahora, porque realmente con estas políticas, ¿no? Lo que viene en este tipo de perfil político es a destruir las instituciones, ¿no? Lo estamos viendo con Milei claramente, cómo va desarmando el Estado argentino, o vemos cómo Bukele, ¿no? Va destrozando todo lo que es la división de poderes para construir una
autocracia perfecta, y creo que sería preocupante y peligroso, porque Colombia sí es un país y sobre todo tiene una constitución, la del 99, que bueno, que hay un debate también sobre una asamblea constituyente, pero en todo caso la constitución del 91 gozó de legitimidad y yo creo que consiguió de alguna manera también un pacto político institucional en Colombia y consolidar en estas décadas un país institucionalizado, ¿no? A todos los niveles, ¿no? Con la Corte Suprema, el Poder Legislativo, aún con todos los peros, e incluso protegiéndose hasta de presidentes, digo, ¿no? Como Uribe, que, bueno, pues con todos los peros, incluso saltándose ¿no? con escándalos como los falsos positivos, pero que de alguna manera mantenía esa institucionalidad, ¿no? Y yo creo que eso es importante, creo que no sucedería así probablemente con ninguna otra candidatura, desde Cepeda hasta cualquier otro perfil, ¿no? Nadie pensaría que Paloma Valencia o Claudia López dinamitaran ninguna institución, ni el propio Iván Cepeda. Entonces yo creo que, bueno, pues ahí estaría la clave, ¿no? También, y eso es importante, pero insisto, si la segunda vuelta fuera como se prevé a día de hoy, pues tendríamos ese escenario y ahí la clave, sin lugar a duda, sería cómo se van a mover los partidos tradicionales y fuerzas como incluso como Centro Democrático, ¿no? Bueno, y Cambio Radical también, el partido de Vargas Lleras, es decir, ahí tienes también como distintos actores que hay que ver, llegado ese caso y ese escenario, hacia dónde se van a posicionar, ¿no? La última encuesta que leía esta mañana, que es de ayer, porque además ya saben que una semana antes ya está prohibido publicar nuevas encuestas, y en la primera vuelta situaban claramente a Iván Cepeda y a Abelardo Lastrella como los dos, pero se había reducido la diferencia de cara a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta, según las cifras, las cito de memoria, porque lo he leído esta mañana, pero estaba Iván Cepeda, me parece, con 39,1%, y de Lastrella con 35,2%, es decir, 3,9% de diferencia. Es un margen muy estrecho para que, como decía Jorge, dependiendo de lo que la otra derecha, no esta derecha populista que representa de Lastrella, sino la otra derecha, decida apostar por las instituciones, por un presidente, aunque sea de izquierdas, pero o apostar por esa nueva ola populista, y ahí, bueno, ese 3,9% a día de hoy, es decir, quedan 2 meses y 29 días para las presidenciales. Ahí vamos a ver qué ocurre, cómo evoluciona, ¿no? Porque las campañas electorales, es decir... Bueno, vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, vamos a abrir el turno de preguntas para quienes estáis aquí podáis preguntar a nuestros expertos. Bueno, pues es el momento. Por ahí tenéis un micrófono. Hola, buenas tardes. Quería preguntar si hay partidos bisagra, o sea, que se puedan ir con la tendencia izquierda o derecha. Sí. ¿Esos partidos pueden jugar un papel en las elecciones finales? Sí, claro, evidentemente. Aquí el profesor de Ciencia Política lo explicará mejor, ¿no? Pero por ejemplo, lo que ocurrió al principio de la presidencia de Petro fue que de partidos tradicionales como el Partido Liberal y el Partido Conservador, a la hora de impulsar algunas reformas, también aceptando Petro otras condiciones, pero lo hicieron. Sí, claro que hay partidos bisagras. El tema del partido bisagra es que es importante en cuanto al legislativo, pero no en cuanto a la elección presidencial. Quiero decir, es que ahí es, que es lo que planteamos ahora, el Partido Conservador, el Partido Liberal. Yo creo que el Partido Conservador, por tradición, pues quizá es más factible que apoye a De la Espriella. El Partido Liberal, quizá por tradición, también es más posible que apoye a Iván Cepeda, pero eso son todo conjeturas, y sobre todo va a ser muy importante que haga el Centro Democrático, ¿no? El partido de Uribe, ahí la fuerza que evidentemente, como coincido completamente con Jorge en que ni Claudia López ni Paloma Valencia, si llegaran a una segunda vuelta, iban a poner en riesgo las instituciones, pero ahí
el partido bisagra no cuenta en ese momento, salvo que salgan esos partidos a decir, no, nosotros vamos a apoyar a este candidato por estos motivos, ¿no? No sé, ¿cómo lo ves? Sí, no, estoy de acuerdo y creo que sí hay partidos bisagras. De hecho, los partidos tradicionales juegan a eso, a ser bisagras, ¿no? Es verdad que el Partido Conservador es difícil ver que podía dar un apoyo, digamos, al pacto histórico, pero por lo menos una parte del Partido Liberal seguro. También está Alianza Verde, que también podría ser un partido bisagra, o el propio Roy Barreras, que ha tenido un papel fundamental durante esta legislatura, pues, bueno, pues él también, ¿no? Y el propio partido de la U podría tener ese cambio. También habría que ver pues, cómo se posicionan pues el partido de Vargas Lleras en determinado momento, ¿no? Porque de alguna manera son partidos de derecha, centro-derecha, pero que, sobre todo por lo que decíamos antes también de las listas abiertas, la configuración, sobre todo en el Senado, pues bueno, luego hay transacciones políticas, ¿no? Ahí es la hora del juego de los viejos zorros de la política colombiana, donde también vienen pues, muchas familias ancladas al territorio o con intereses diversos y que, bueno, pues ahí también pues, son operadores políticos, ¿no? Y yo creo que el caso, por ejemplo, de Roy Barreras es clarísimo, el que hablábamos también, el caso de Benedetti, ¿no? Es como, al final, es algo también de la propia naturaleza política. Al final, tú muchas veces tienes un suelo pues que es alto, pero que no te alcanza para poder gobernar, y entonces para poder realmente conformar una mayoría necesitas ampliar tu espacio político y recurrir a otros actores políticos. Entonces yo creo que eso lo vamos a ver, seguro, dependiendo también de cómo quede conformado el Congreso, ¿no? El Senado y la Cámara de Representantes, y también pues cómo se vayan forjando esas alianzas de cara sobre todo a la segunda vuelta. Una pregunta bastante obvia, que es qué papel están jugando en esta campaña y bueno, o que ha jugado en la campaña de las legislativas y qué papel piensan ustedes que va a jugar en la campaña de las presidenciales las políticas de Trump, ¿no? Y sobre todo lo que ha ocurrido con la vecina Venezuela, etcétera. O sea. Es una de las preguntas que yo tenía anotadas aquí, ¿no? De cara más al futuro, ¿no? ¿Cómo se insertará Colombia en la nueva realidad de América Latina con Trump en la Casa Blanca, ¿no? Pues es curioso porque como Trump es un personaje tan imprevisible en todos los aspectos y normalmente para mal, ¿no? Pero fíjense que yo estaba en Colombia el día que, después del secuestro de Maduro, el día que el presidente Petro convocó en todas las plazas públicas del país a manifestarse en apoyo por la soberanía, me parece que era el lema, ¿no? Por la soberanía, defensa de la soberanía, después de que Trump amenazara con el siguiente que vamos a pillar es a ti, no sé qué, no sé cuánto. Y fueron unas horas muy curiosas, porque en esas horas, mientras estábamos esperando, la gente iba por las calles, no sé qué, y de repente aparece Petro en el escenario, en la Plaza Bolívar, y empieza a decir, bueno, yo traía escrito un discurso, era muy duro, pero lo tengo que cambiar. Acabo de hablar con Trump, he estado una hora hablando con el presidente estadounidense, ha sido una conversación muy franca, muy no sé qué, muy positiva. Bueno, en fin, cambió completamente el guión de todo, con lo cual es muy difícil saberlo. Yo creo que Trump, por el personaje que es, desde luego, si gana de la Espriella, y él va a intentar que gane alguien como de la Espriella, se va a llevar muy bien, como se lleva con Bukele, como se lleva con Milei. Si gana Iván Cepeda, la relación va a ser bastante más complicada. Pero con estos up and downs, con estas subidas y bajadas, de repente ahora te odio y te amenazo y te voy a bombardear y te voy a secuestrar, y ahora eres un tipo estupendo, no sé qué y tal. Muy difícil saberlo. Va a ser complicado, pero va a ser complicado como lo está siendo para toda América Latina, ¿no? Esa inserción en una nueva realidad con Donald Trump en la Casa Blanca, pues, en fin, de nuevo preocupante. Insisto, si gana de la Espriella, no creo que vaya a haber ningún problema. Ya desaparecerá el supuesto problema del narcotráfico y todo eso, porque ya es un aliado suyo. Si gana Iván Cepeda, sí, me imagino que habrá tensiones. Sí, yo creo que además la pregunta es si va a interferir en el proceso electoral, ¿no? Aparte de los cuestionamientos, ¿no? que
ha hecho Petro sobre bueno, pues esta empresa, ¿no? Thomas Gregg Sons, en cuanto al software, en cuanto pueda haber algunas irregularidades, en cuanto también a ese condicionamiento que se hablaba antes por el tema de la violencia, ¿no? De que hay candidatos amenazados y que también la complejidad del proceso puede llevar, ¿no? A que haya y se fomenten redes clientelares. Otro de los elementos clave para entender la integridad del proceso electoral es si Trump puede intervenir de alguna manera, ¿no? Ya lo han hecho en América Latina, es decir, las legislativas del año pasado en Argentina prácticamente las condicionó diciendo que no iban a conceder un préstamo a Argentina si no ganaba en esas legislativas la fuerza de la libertad avanza de Milei. En las presidenciales de Honduras también intervino días antes de las elecciones, indultó de manera sorprendente a un presidente hondureño condenado precisamente por narcotraficante en Estados Unidos, Juan Orlando, contra las drogas. Tráfico, ¿no? Estás bombardeando narcolanchas y Sí, liberas a uno de los poderosos realmente, como fue como presidente de Honduras. Juan Orlando Hernández, que además su hermano también preso por narcotráfico, es decir, realmente estábamos hablando de un narcoestado, ¿no? Durante el periodo, los dos periodos presidenciales de Hernández. Y ahora. Entonces, claro, tienes digamos, ese escenario y la cuestión es si llegamos a esa segunda vuelta con Cepeda versus De la Espriella. A mí me cuesta mucho creer que Trump no intervenga de alguna manera, aunque sea discursivamente, amenazando, por supuesto, creando un relato probablemente en el que se vincule a Cepeda como un narcotraficante o como excombatiente de las FARC o cualquier, digamos, distorsión de la realidad para intentar pues, generar, ¿no?, ese condicionamiento o incluso algún tipo de amenaza económica, ¿no?, vinculada a los aranceles o vinculado, bueno, pues a cualquier cuestión. Lo preocupante es pues que como estamos ante un presidente imprevisible que además se muestra omnipotente, ¿no?, a la hora de poder pues, secuestrar presidentes y violar soberanías, por más, ¿no?, que en el caso de Venezuela, por supuesto, fuera un presidente legítimo, pero claramente no es, desde luego, la forma, quebrar la legalidad internacional, o también, bueno, pues el efecto que tienen las redes. Esto lo hemos visto incluso en Alemania, ¿no?, donde redes sociales como X intervinieron en las elecciones para impulsar Alternativa por Alemania, y es algo que vamos viendo por varias vías y que creo que Colombia no va a estar, desde luego, exento de esa intervención. Otra cuestión interesante es que algo que por lo menos no está saliendo, por lo menos de momento, es Venezuela como elemento, porque claro, la situación ahora, pues como son aliados en teoría de Washington, pues ya no es el elemento de cuidado como se usó contra Petro, ¿no? Cuidado que no gane Petro y convierta esto en una Venezuela 2. Eso de momento no se está utilizando y el tema de Venezuela es verdad que no está, por lo menos en el discurso público, como... No tanto, yo no lo percibo como un elemento de los refugiados venezolanos. Sí hay, bueno, pues una asociación y una identidad de una parte, ¿no?, de algunos, digamos, delincuencia común o incluso crimen organizado que se vincula con Venezuela, ¿no?, o se vincula con algunos tentáculos de lo que era antes el régimen de Maduro, pero no creo que sea como un elemento fuerte, ¿no?, ahora mismo. De hecho, no está como saliendo, digamos, como tema, hay que ver, ¿no?, en estos 2 meses y 29 días, si realmente eso gana vuelo, pero sí va, desde luego, a tener presencia la cuestión de la seguridad del orden público, eso seguro. Va a haber una cuestión muy fuerte en contra de la paz total, donde, desde luego, pues, los opositores al pacto histórico van a intentar hacerse fuertes en eso. Ahí De la Espriella, desde luego, va a ser su gran barrote, el hecho, insisto, ¿no?, de que frente a la motosierra de Milei su emblema sea ese bate de béisbol, está marcando claramente, ¿no?, y eso además a Trump le gusta, ¿no? Trump quiere crear una región, eso ya lo sabemos, un imperio hemisférico, con aliados en todos los países y no solamente aliados que de alguna manera le permitan controlar los recursos naturales, y cuando digo eso no solamente es que sirvan para el interés directo de Estados Unidos, sino es para bloquear también la presencia de otros actores, ergo China, sino que también tiene un proyecto ideológico y, desde luego, tiene afinidades selectivas donde hay candidatos y candidaturas que, desde luego, él quiere impulsar y va a impulsar, ¿no? Buenas noches, tardes, noches. Bueno, gracias por el análisis y mi pregunta es más general porque, bueno, ya para lo específico os habéis explicado ya bastante en profundidad, pero mi preocupación a nivel democrático global es cómo veis vosotros como analistas políticos y conocedores de realidades a nivel global, como toda esta
parece que estamos girando hacia regímenes más autoritarios, totalitarios, explosión de las instituciones democráticas. Si veis que esto es inevitable, que el globo está girando hacia allí, o se puede salvar la democracia y las instituciones. Gracias. Bueno, de nuevo el profesor de Ciencia Política. Mi sensación sobre el terreno es que sí, es que vamos hacia... que estamos viviendo un momento muy complicado en que las sociedades... y la única esperanza que tengo ya a mi edad, después de haber visto lo que he visto, es que sea algo pendular y que llegue un momento en que el péndulo se detenga y vuelva, ¿no? Pero sin ninguna duda, yo recuerdo cuando cayó el muro de Berlín, cómo lo celebrábamos y lo que dijo aquel pensador estadounidense, Fukuyama, que dijo el final de la historia, es el final de la historia, y parecía que todo iba a ser libertad en el mundo, etcétera, y para nada, en absoluto, todo lo contrario. Lo que no sabíamos entonces, o lo que no éramos capaces de intuir, es que el riesgo para la democracia vendría desde los propios estados democráticos. Les voy a contar una anécdota. Yo estaba en Washington el día del asalto al Capitolio y lo conté en Radio Nacional en directo desde allí, ¿no? Y entonces uno estaba estupefacto asistiendo a lo que era el asalto a lo que se consideraba el templo de la democracia occidental, ¿no? Recordaba, yo esto no sé si lo he mencionado alguna vez aquí, no sé si lo mencioné en otra mesa redonda, pero sí recordaba, no sé, los mayores quizás lo recuerdan, los más jóvenes no, que en los años 70 y 80 siempre nos hacíamos una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es el único país del mundo donde nunca hay un golpe de Estado? Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay embajada americana. Bueno, que son las que organizaban los golpes de Estado, ¿no? Bueno, pues yo estaba en Washington viendo el asalto al Capitolio diciendo, bueno, estoy viviendo un momento histórico porque se está produciendo un golpe de Estado, pero un golpe de Estado propiciado de nuevo por la presidencia de Estados Unidos. O sea, ya no es en el Chile de Allende, ya no es en Argentina, en Uruguay, en Brasil, ya no es como el primero lo hacía en Irán, en el año 53, o en el 54 en Guatemala, ahora es en el propio Estados Unidos. En ese sentido, y que me enrollo mucho, volviendo a su pregunta, yo sí también me preocupa. Me parece que hay una deriva autoritaria. En el caso de Trump no es autoritaria, ¿no? Es dictatorial. Creo que ha llegado el momento de que tenemos que ponerle los nombres correctos a las cosas. Trump no es un dirigente autoritario, o a los que aspira. Lo que aspira es a la dictadura, en el sentido de que una dictadura es que el que manda hace lo que le da la gana, sin ningún respeto por las instituciones, sin reglas, sin normas. Es decir, y eso es lo que está ocurriendo. Y ese es el ejemplo que están siguiendo algunos, como Milei, como Bukele, y que, por desgracia, en Europa pues puede haber también una tendencia a que se imponga eso. Pero el profesor de Ciencia Política, Jorge, no yo. Lo comparto porque yo también creo que, bueno, al final la historia nos muestra que suele ser pendular. Yo creo que lo que tiene de nuevo el momento actual es precisamente que, digamos, lo que vivimos es un proceso de erosión de la democracia desde las democracias mismas, ¿no? Y creo que eso es lo clave. Es decir, al final los golpes de Estado ya no son como antes, no son facciones del ejército, ¿no? Y divisiones y que de alguna manera de poner al presidente para poner otro, para ponerse el ejército mismo, sino vemos cómo las propias instituciones se van corroyendo por dentro y eso va como erosionando la democracia y claro, tiene efectos múltiples. Primero tiene efectos sociales, que ahí también está todo el tema del debate digital y como vemos, ¿no? Procesos de polarización afectiva en la sociedad y como vemos también pues, una cuestión, ¿no? de dificultad también de compartir, digamos, las bases mínimas para discutir, porque en el momento en que tú cualquier información la pones en cuestión y cualquier fáctico estás considerando que es relativo, pues claro, no podemos ni siquiera entablar unos términos digamos, equilibrados del debate, ¿no? Eso creo que es algo que es nuevo, creo que también es nuevo el hecho de la ruptura que estamos viviendo en el orden internacional de manera explícita, es decir, donde ya ni siquiera tienes la necesidad de explicar que vas a invadir un país y tienes que ir a Naciones Unidas de alguna manera con pretextos o invenciones, no, directamente ya planteas, ¿no? Un mundo, digamos, ya que no es multipolar, que ya no es multilateral, sino es unilateral y que ya actúas en función, ¿no? de una diplomacia coercitiva, es decir, donde tú dices, bueno, me siento a negociar, que es lo que ha pasado en Irán, ¿no? Me siento a negociar contigo, pero incluso cuando parece que las negociaciones van mejor, voy y te ataco, ¿no? Es decir, ya ni siquiera
manera la negociación me sirve, en verdad, para poder llegar a arreglos políticos intentando no hacer uso de la violencia, que sería, digamos, el elemento último, ¿no? Al final, el fracaso un poco de la política. Lo que encontramos es que es un elemento que se está usando ya como uno de los instrumentos ya, digamos, que se consideran parte de la política, y eso lo vivimos con Trump. Ahora bien, dicho todo esto, y en este escenario, ¿no?, donde es preocupante tanto a nivel, como digo, social como político, institucional e internacional, creo que no debemos caer en un catastrofismo, porque precisamente también estos momentos, lo importante son momentos donde tiene que haber como una suerte de repliegue y de rearmarse desde la sociedad, pero rearmarse desde el pensamiento, desde las propuestas, desde el diagnóstico, desde cómo podemos construir contratos sociales, ¿no?, más inclusivos, porque también al final todo lo que está sucediendo es efecto de cuestiones que han fallado previamente, ¿no? Entonces creo que en esa especie de repliegue es el momento también de asumir muchas veces, ¿no?, el paso, pues momentos de oposición, momentos, ¿no?, de, bueno, pues de volver a pensar y volver también a salir a las calles, de volver de alguna manera a ganar, ¿no?, tejido social para volver a reconstruir. Entonces yo creo que eso es importante. Fíjense que incluso si vemos en Estados Unidos, ¿no?, un punto yo creo que álgido que ha sido la intervención del ICE, ¿no?, matando incluso personas, ¿no?, civiles, y hemos visto también que hay la conformación de movimientos que van surgiendo, que van siendo constatarios, que incluso está afectando a la popularidad de Trump, que ahora mismo también está en casi un mínimo, ¿no?, desde que fue electo en este segundo mandato. Entonces creo que son elementos que también, bueno, pues incluyen matices, ¿no?, y que no todo al final, digamos, bueno, pues tiene por qué pasar de manera determinista, y que al final, bueno, pues probablemente también ciertos discursos que en un momento pueden tener éxito, en otro momento pues son discursos que se acaban agotando, ¿no?, porque el momento también de la política pues vuelve a retomar, y cuando tú no has cumplido promesas, pues también al final la ciudadanía te acaba pidiendo que rindas, ¿no?, responsabilidades. Entonces, si a Milei dentro de unos años no cumple con, digamos, la promesa de hacer esa Argentina grandiosa que él promete, o el propio Donald Trump, pues lo que veremos probablemente es que estos presidentes y estos perfiles caerán y se volverá a buscar otros perfiles, ¿no?, más institucionales, más moderados, más de izquierda, etcétera, ¿no? Si la democracia sobrevive a ello, yo creo ¿no? que sí, yo ahí soy optimista. Creo que Fran es más sí. pesimista. Justo, te voy a decir un viejo adagio periodístico, ¿no? Yo no soy pesimista, yo soy un optimista bien informado, ¿no? Entonces, realmente yo creo que vivimos un momento en el que hay elementos que no sabemos cómo van a evolucionar, y el tema, evidentemente, de toda la inteligencia artificial, lo que tiene que ver con redes sociales, con algoritmos. Hoy escuchaba una información justo antes de embarcar que tiene que ver con el ataque contra Irán, pero que es muy significativa. Saben ustedes que en el primer día de ataque se bombardeó una escuela y murieron 180 niñas, ¿no? Entonces, la agencia EFE, agencia española, pero que tiene una persona iraní sobre el terreno y tal, publicó imágenes del ataque. Y entonces, la propia red social, la inteligencia artificial de la red social dijo que era falso. Y entonces EFE exigió que se investigara y que se aclarara. Y se acabó reconociendo que era cierto, que no era falso. Pero, sin embargo, el algoritmo no reprodujo lo de que se había equivocado la propia corrección, con lo cual en redes sociales y en los que estaban muchos de los sectores que aplaudían ese bombardeo, ha quedado como que ese bombardeo que era falso, que era una mentira periodística. Es decir, yo creo que nos enfrentamos a unos elementos que van a ser difíciles de manejar, que no sabemos cómo van a evolucionar, que lo de la inteligencia artificial, leyendo estos días la utilización que pretende el Pentágono de la inteligencia artificial, ya saben, me imagino que lo han leído, el contrato que se negó a firmar esta empresa puntera, ya no me sale el nombre, da igual, por diciendo, yo no te doy carta blanca, o sea, que tiene que haber unos criterios éticos, y sin embargo, el Pentágono dijo, pues la Casa Blanca dijo, ningún contrato, ya no solo el Pentágono, ningún contrato más con esta empresa, y vamos a esta otra que sí, que nos deja utilizar la inteligencia artificial para lo que queramos, ¿no? Entonces, lo siento, pero me gustaría ser así de optimista sin más, pero lo soy.
pero bien informado, ¿no? Es decir, Sí, no, y desde luego comparto que son tiempos duros y que esos tiempos duros probablemente no hemos vivido todavía su mayor crudeza, ¿no? Pero creo que tampoco podemos caer, digamos, en ese derrotismo porque entonces está todo perdido, ¿no? Y creo que igual que sabemos que, por ejemplo, esto que ha ocurrido, ¿no? Con el ejemplo que ponías de la agencia EFE y con Grok, la inteligencia artificial de X, bueno, pero lo que el debate donde se tiene que poner es precisamente en esas compañías. O sea, estamos viviendo, y eso está clarísimo, en una suerte de tecnofeudalismo, donde tienes esas empresas como X, donde tienes, bueno, OpenIA, ¿no? Que es la que ha firmado con el Pentágono sin ningún tipo de, digamos, de limitación ética. Entonces también el empezar a exigir, bueno, decir, bueno, pues me salgo de esos espacios. Yo sé que en Twitter, o bueno, la actual X, no se puede debatir, o es un lugar donde realmente está viciado, donde se potencia un algoritmo que no conocemos realmente cuál es, está viralizando discursos de odio, sabemos que ahora OpenIA va a tener esos acuerdos con el Pentágono, entonces también pasa por, como ciudadanía y bueno, la clase política que represente, ¿no? Opciones democráticas, el exigir también las limitaciones a esas compañías y el exigir ciertos criterios y códigos éticos, ¿no? Lo que pasa que, bueno, estamos en un momento, claro, bueno, se habla a veces, ¿no? del interregno y todas estas cuestiones, pero realmente es un momento, bueno, crítico, de crisis, pero que creo donde también se están disputando muchas cuestiones, ¿no? Fíjese con su pregunta, la que ha organizado, nos hemos salido del tema Colombia, nos hemos ido Si os parece, pero afecta a Colombia también, claro, evidentemente. Si os parece, lo vamos a dejar. ¿La última pregunta? Lleva un rato con la mano levantada. Venga. De acuerdo al tiempo que han estado analizando y visitando Colombia también, ¿cuál sería un punto que ustedes considerarían neurálgico para el próximo Congreso, independientemente del color del presidente que quede o incluso independiente de la conformación final? ¿Cuál sería ese punto en la realidad colombiana que consideran deberían tratarlo sí o sí? Yo es que creo que el Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes va a seguir muy polarizado, muy dividido, que es muy fragmentado, sería lo apropiado, con lo cual va a depender mucho de quién sea el presidente, y de nuevo vuelvo al principio, no olvidemos que es un sistema presidencialista, y de la capacidad y el margen de maniobra que tenga para hacer pactos, alianzas con ese Congreso, es decir, con esa Cámara de Representantes y ese Senado, pero yo creo, lo que todo indica ahora los datos, es que va a continuar siendo, que igual el pacto histórico subió un poco, o baja, yo creo que más bien va a subir, pero no lo sé, el Centro Democrático más o menos se va a mantener, Partido Liberal, Partido Conservador. Yo creo que el escenario legislativo va a ser muy similar y que lo importante va a ser el próximo presidente y qué capacidad de negociación tenga, de alcanzar pactos, ya no digo alianzas, pero pactos para gobernar y sacar adelante reformas necesarias. Sí, yo creo que la clave va a estar en cómo se enfoque, desde luego, la cuestión de la seguridad, ¿no? Tenemos claro cómo la derecha y extrema derecha lo enfoca, que es con un enfoque punitivo, ¿no? El caso extremo es el de Bukele. Yo creo que es el caso de Abelardo de la Espriella, donde realmente él probablemente entendería la seguridad de una manera vinculada al orden público y a esa cuestión, digamos, más punitiva. Y, bueno, pues la cuestión es qué pasaría, ¿no? Si hubiera un gobierno de Iván Cepeda y cómo enfocarían la seguridad, pero vinculado a la paz, ¿no? Y vinculado a una reformulación de la paz total, analizar por qué fracasó, intentar también comprender, bueno, pues que para entender la seguridad no solamente es una cuestión de orden público, es una cuestión de justicia social, es una cuestión de integración social, es una cuestión de políticas sociales, es una cuestión de institucionalidad y de Estado. Entonces yo creo que eso es importante y al fin y al cabo de pacto social, ¿no? Entonces yo creo que al fin y al cabo, digamos, ocurra lo que ocurra, creo que la seguridad entendida de una manera o de otra va a estar en ese centro neurálgico. Bueno, ahora sí, si os parece, terminamos aquí esta conversación tan interesante. Fran, millones de gracias. Yo solo Jorge. quería, estaba pensando, reflexionando sobre un escritor colombiano, no sé si les suena de algo, Gabriel García Márquez, que tiene una novela que tampoco creo que les suene de mucho, que se llama 100 años de soledad y que termina con una frase memorable, ¿no? Bueno, pues a mí me gustaría creer, a ver si puedo decirlo bien, que ojalá
un pueblo, el colombiano, condenado a 100 años de violencia, sí tenga una segunda oportunidad sobre la tierra. Sería fundamental. Pues nos quedamos con eso. Muchas gracias.